Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación, vamos a sustentar el trabajo final de mecánica de fluidos 2024-1. Los integrantes son, por favor, Wilfredo, Jackson, Patrick, Eric y Roberto. El que habla es Jackson. Siguiente, por favor. Eh, Tenemos que la mecánica de fluidos es crucial para la ingeniería, para estudiar los líquidos y gases y su interacción con fuerzas de estructuras. Esto se aplica en cuatro áreas: fuerzas de hidrostáticas sobre compuertas, sistemas de tuberías para transporte de agua, diseño de redes de tuberías, análisis dimensional y semejanza hidráulica. Este último utiliza modelos a escalas para optimizar proyectos antes de su implementación. Estos conceptos se aplican mediante cálculos y experimentos prácticos, mejorando la infraestructura y la calidad de vida en diversas aplicaciones. Siguiente, por favor. Como objetivo, como objetivo general, es proporcionar una visión clara de la mecánica de fluidos y en relevancia, destacando estos cuatro puntos que se hablaron a continuación: fuerza hidrostática sobre compuertas, sistema de tuberías para transporte de agua, diseño de redes de tuberías y análisis dimensional y semejanza hidráulica. Estos principios son fundamentales para diseñar, optimizar sistemas hidráulicos, eh, asegurando su eficiencia y seguridad. También se enfatiza la importancia del análisis dimensional y la semejanza hidráulica como herramientas esenciales para el desarrollo exitoso de proyectos hidráulicos. Como objetivos específicos, tenemos uno de ellos es, por ejemplo, es calcular la fuerza hidrostática sobre compuertas. Otro es analizar el flujo de fluidos en sistemas de tuberías y otro es diseñar tuberías para transportar agua desde un reservorio hasta un tanque. Siguiente, por favor. También evaluar la capacidad y la presión en red de tuberías, implementar métodos de control y monitoreo en la red de tuberías. Otro es aplicar análisis dimensional en problemas de ingeniería hidráulica y resolver ejercicios prácticos de análisis dimensional y semejanza hidráulica. Ya, Bueno, sí, le doy pase a mi compañero Roberto. buenas tardes con todos, buenas tardes, profesor. Eh, Mi nombre es Roberto García. Continuaré con la exposición. La parte que me ha tocado es el marco teórico y voy a comenzar hablando sobre las propiedades de los fluidos, que son los gases y los líquidos. La primera propiedad es la densidad, que la representaremos con la letra griega ρ, que hace referencia a la masa por unidad de volumen. Eh, Su unidad de medida en el sistema internacional es kilogramos sobre metros cúbicos. De la otra propiedad es la densidad relativa, que también se le conoce como gravedad específica. Es una medida dimensional que compara la densidad de un fluido X con la densidad de una sustancia referencial, que en la mayoría de los casos suele ser el agua, cuya densidad aproximada es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Cuando la densidad relativa es eh, menor que por ejemplo, el uno es menos denso que el agua, y cuando la densidad relativa es mayor, hace referencia a que es más denso que el agua. Mayor que uno es más denso que el agua. La otra propiedad es la presión, que es la fuerza que ejerce el fluido por unidad de área sobre la superficie de algún objeto. Y su unidad de medida en el sistema internacional es los pascales. En lo que es la presión, tenemos la presión hidrostática que ejerce un líquido, cuya fórmula es densidad por gravedad por profundidad. O también puede ser peso específico por profundidad.
El peso específico se estaría representando por la letra gamma. De ahí tenemos la presión que se ejerce sobre un gas, que es con esta fórmula que es presión absoluta por volumen igual a la masa por la constante del gas, que en este caso es 287,05, por la temperatura absoluta, tiene que ser convertida a kelvins, a grados Kelvin. De ahí tenemos la presión absoluta, que es la suma de presión atmosférica y la presión manométrica. Para los líquidos tenemos que la presión manométrica es igual al peso específico por la profundidad, y para los gases tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica hace referencia a la presión estándar ejercida por la atmósfera terrestre sobre la superficie, y la presión manométrica es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Se le conoce de esta forma ya que se mide con un instrumento llamado manómetro. Eh, otra propiedad de la que vamos a hablar es la viscosidad. La viscosidad se describe como la capacidad del fluido para oponerse a deformarse o desplazarse. Esto quiere decir que habla sobre su resistencia que ofrece el fluido para desplazarse, y en este caso la viscosidad es densidad es igual a viscosidad dinámica sobre viscosidad cinemática. Y ahí vamos a hablar sobre la hidrostática, que es la rama de la física que estudia los fluidos, tanto líquidos como gases, cuando se encuentran en reposos. Estudia también lo que son las fuerzas y presiones asociadas a ello. Primero tenemos las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas, que resultan de la presión del fluido en estado de reposo. Estas fuerzas son perpendiculares a la superficie y cambian con la profundidad debido a a la variación del fluido. Y se representará como eh, F, FH es igual al peso específico por H raya por el área. El H raya en este caso es la profundidad del centro de gravedad de la estructura en contacto, y el A es el área de la estructura en contacto. Acá podemos ver una imagen referencial. De ahí tenemos las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas. Son fuerzas ejercidas sobre superficies curvas por la presión de un fluido en reposo. Es muy similar a lo que ocurre en superficies planas. Estas fuerzas son perpendiculares a la superficie en cada punto y cambian con la profundidad debido a la variación de la presión. Para hallar la fuerza total, primero se tendrá que calcular cada una de las componentes horizontales y verticales por separado. La fórmula para hallar la fuerza total es la raíz de las fuerzas horizontales al cuadrado más las fuerzas verticales al cuadrado. Para hallar las fuerzas horizontales es igual al peso específico por la profundidad del centro de gravedad del área proyectada por el área proyectada, y para hallar lo que es la fuerza vertical es igual al peso específico por el volumen. Acá podemos ver dos imágenes referenciales. A continuación, hablaremos también de lo que es la cinemática y dinámica en fluidos. Cinemática se dedica al movimiento de fluidos sin considerar las fuerzas que lo causan, como la presión o la viscosidad, mientras que la dinámica es aquella rama de la mecánica de fluidos que se enfoca en estudiar los movimientos de los fluidos y las fuerzas que lo causan, como la presión, la viscosidad y la gravedad. Analiza estas fuerzas que afectan el comportamiento del fluido, incluyendo fenómenos como la circulación, las turbulencias y la generación de fuerzas sobre superficies sumergidas. Dentro de la dinámica tenemos lo que es el caudal, también conocido como gasto o caudal volumétrico, y es la cantidad volumétrica de fluido que fluye a través de una sección determinada de una tubería. El caudal se va a representar con la letra Q y es igual a la velocidad por el área. Y ahí tenemos al caudal másico,
que describe la cantidad de masa de un fluido que fluye a través de una sección determinada de una tubería. El caudal másico estará, la fórmula será lo que es densidad por velocidad por área o también densidad por caudal. Y ahí tenemos a la ecuación de continuidad. Este es un principio fundamental dentro de la mecánica de fluidos, ya que establece que la cantidad de fluido que entra en una región debe ser igual a la cantidad que sale, suponiendo obviamente que no hay acumulación o pérdida de fluido dentro de esa tubería o conducto. Esta ecuación siempre se va a cumplir cuando el fluido es permanente e incompresible, donde la densidad es la misma, tanto la densidad de entrada como la densidad de salida. Y esto se da en los líquidos. Acá tenemos que la sumatoria de caudales de entrada será igual a la sumatoria de caudales de salida. Podemos ver que acá la velocidad de entrada por el área de entrada va a ser igual a la velocidad de salida por el área de salida. Y ahí tenemos la ecuación de la energía, también conocida como la ecuación de Bernoulli, y esta ayuda a determinar la carga de una bomba o de una turbina. Acá podemos ver que esta es la fórmula eh, donde la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad más. Acá, acá podemos ver donde la velocidad cuadrado, la primera velocidad de entrada al cuadrado sobre dos veces la gravedad, más lo que es Z1, más las presiones sobre el peso específico, más la carga de la bomba va a ser igual a la velocidad, a la segunda velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, más Z2 más la presión 2 sobre el peso específico, más lo que es la carga de la turbina, más la pérdida de energía en el sistema de tuberías entre los niveles unidos. De ahí tenemos el flujo de tuberías y es ahí donde se analiza el movimiento de un fluido a través del sistema. Tenemos lo que es el número de Reynolds, que es un número adimensional que sirve para determinar el régimen del flujo. Para hallar el número de Reynolds, se tiene que multiplicar lo que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Tenemos tres tipos de flujos. El flujo laminar, cuando Reynolds es menor a los 2300. En este régimen el flujo es suave y ordenado. Tenemos el flujo de transición, donde Reynolds está entre los 2300 y 4200, y es aquí donde ya se pueden comenzar a observar unas pequeñas ondulaciones. De ahí tenemos el flujo turbulento cuando Reynolds es mayor a los 4200 y aquí el flujo es caótico. Acá podemos observar la imagen. Y ahí tenemos la pérdida de cargas, que hace referencia a la pérdida de energía o de presión que puede prestar un fluido al desplazarse por tuberías. Nosotros manejamos dos tipos de pérdidas. Pérdidas por fricción, que se debe al material de la tubería, y pérdidas por accesorios, que hace referencia a aquellos accesorios, sea para redireccionar o para obstaculizar el fluido. La pérdida por fricción es igual a lo que es el factor de fricción por la longitud, por la velocidad al cuadrado y todo eso sobre dos veces la gravedad por el diámetro. Mientras que la pérdida de energía por accesorios es igual al factor de pérdida del accesorio por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Para el primer caso, uno se hablará sobre lo que es fuerzas sobre compuertas, que va relacionado al tema hidrostática. Acá podemos ver la imagen y lo que nos piden hallar es la fuerza que ejerce el cable de la polea para abrir la compuerta. Y para ello se debe calcular el peso de la compuerta. Y lo segundo que se tiene que hallar es la fuerza total que se ejerce sobre la base de la estructura. Lo primero que se tuvo que hallar es el material de la compuerta
mejor dicho, es un dato que nos dan, que es de acero al carbono, cuya densidad es de 7.840 kilos por metros cúbicos y su espesor será de 5 centímetros. Y el material del tanque será de concreto, cuya densidad es de 2.400 kilos por metros cúbicos. Lo primero que hicimos fue hallar el volumen de la compuerta. Acá vemos los pasos, de ahí hallamos el peso específico de la compuerta, que es el producto de la densidad por la gravedad. Dicho resultado nos dio 76.910,40 newtons por metros cúbicos. Y de ahí con ese mismo dato hallamos el peso de la compuerta, ¿no? Y el peso es igual al peso específico por el volumen que ya previamente habíamos hallado. Dicho peso fue de 17,30 kilonewtons. De ahí hallamos lo que es el cálculo de H raya. Para determinar la profundidad al centro de la gravedad que está en contacto con el fluido. H raya es igual a 2 metros, que es un dato que ya teníamos, más 0,75 seno de 37 grados. Esto se debe a que acá el problema nos arroja un ángulo de 37 grados y nos dice que la compuerta, el ancho es de 3 metros y el largo de 1,5 metros. De ahí hallamos lo que es la ordenada de la gravedad, que es el y raya o y raya, y su fórmula es h raya sobre seno del ángulo, ¿no? Que en este caso es 37 grados. Entonces sería 2,45, que es un dato que ya habíamos hallado, que es el h raya sobre seno de 37, y esto nos da que y raya es 4,07 metros. Y ahí con los cálculos hechos previamente, hallamos lo que es la fuerza hidrostática, que es la densidad, disculpe, que es el peso específico por el h raya por el área. Haciendo los cálculos, tenemos que la fuerza hidrostática es 108,16 kilonewtons. Con esos datos vamos a calcular la distancia del centro de gravedad al centro de presión con la ecuación del momento de inercia, donde la distancia es igual al momento de inercia sobre y raya por el área. Acá tenemos que el ancho, acá debemos multiplicar el ancho por el largo, eso elevado al cuadrado, eh, sobre 12. Y todo eso lo dividimos por el y raya, que es 4,07, por el área, que es 4,5, y la distancia nos va a dar que es de 0,031 metros. A continuación, vamos a realizar lo que es el diagrama de cuerpo libre de la compuerta y para calcular T. Una vez hecho todos los datos, los asignamos correspondientemente en el diagrama de cuerpo libre y tenemos que la sumatoria de los momentos en A va a ser igual a cero. Una vez hechos los cálculos, tenemos que la tensión del cable o el peso que se va a ejercer va a ser de 79,03 kilonewtons. Ahora, para resolver lo último que nos piden es calcular los pesos del agua, del tanque y de la compuerta. Acá lo que tenemos que hacer primero es calcular el volumen tanto del agua, la compuerta y del tanque. Para el agua tenemos un volumen de 42 metros cúbicos, entonces el peso será de 412,02 kilonewtons. Lo que es el volumen del tanque tenemos que es de 2,93 metros cúbicos, entonces el peso del tanque será 68,98 kilonewtons. Para lo que es el volumen de la puerta, que ya previamente lo habíamos calculado al principio de la operación, de los cálculos, el volumen es de 0,225 metros cúbicos y el peso de la compuerta es de 17,30 kilonewtons. Entonces, para hallar el peso total que se va a ejercer sobre la base, tenemos que hacer la sumatoria tanto del peso de agua, del tanque y de la compuerta, y esto nos va a dar como resultado 498,3 kilonewtons. Entonces, se determina que la fuerza que debe ejercer el cable de la polea para abrir la compuerta debe ser de 79,03 kilonewtons y que el peso total que soporta la estructura es de 498,3 kilonewtons.
A continuación, doy paso a mi compañero para que proceda con el caso 2 de diseño de la tubería. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patrick Achay y voy a hablar sobre el caso número 2, que vendría a ser el sistema de tuberías. Para ser más específico, es un diseño de la tubería para llevar agua desde un reservorio hacia el tanque ubicado en un poblado. Como pueden ver en la imagen, el tanque A, que se encuentra a la izquierda, vendría a ser el reservorio y está conectado por dos tuberías y esas tuberías están conectadas por una bomba. A su vez también en la tubería uno podemos encontrar la válvula de compuerta, mientras que en la tubería 2 encontramos una válvula check y a su vez dos codos de 90 grados. La tubería número uno cuenta con un diámetro de 8 pulgadas, mientras que la tubería 2 de 6. La longitud es de 130 y 190 respectivamente. Y este caso nos va a pedir calcular ciertos puntos, ¿no? El primer punto que debemos calcular es la potencia comercial sobre de la bomba. ¿Puedes bajar por favor un poco? El segundo punto sería la rapidez de cambio de nivel entre el tanque B y el tiempo de llenado hasta alcanzar el nivel de ZB y indicar el tipo de flujo que se representará la tubería de succión y de impulsión, calculando el número de Reynolds. Ok, antes de poder calcular todos estos números, tenemos que tener algunos criterios y nos vamos a apoyar de ciertas tablas que nos van a dar ciertos valores. Como el primer dato que tenemos que tener es el coeficiente K para los accesorios que hemos encontrado, los que ya mencioné. Uno sería la válvula de retención de Charneta, que vendría a ser la válvula check, que en este caso el K es de 2,5, la válvula de compuerta de 0,19 y los codos en 90 grados de radio normal, que sería el valor de K de 0,9. Un poco más abajo, por favor. Para este problema hemos considerado que las tuberías que vamos a utilizar serán de hierro galvanizado, por lo que la rugosidad absoluta que vamos a utilizar sería de 0,15 milímetros. Siguiente, por favor. También tenemos que tener en cuenta que en las tuberías el flujo que vamos a presenciar va a ser el flujo permanente e incompresible. También tenemos como dato que el caudal va a ser de 40 litros por segundo, lo cual vamos a convertirlo a la unidad de medida que utilizamos nosotros, que es en metros cúbicos por segundos, y sería 0,04 metros por segundo. Y con este dato podemos hallar la velocidad de la tubería de succión, que vendría a ser el caudal entre el área de la tubería, que nos da un aproximado de 1,23 metros por segundo. Gracias a la tabla también descubrimos que su rugosidad absoluta era de 0,15 milímetros y para hallar la rugosidad relativa tenemos que dividir ese número entre el diámetro de la tubería, que nos da un valor de 0,0007 milímetros, pero nosotros vamos a considerar la de 0,0008, ya que esa es la que encontramos, es la más próxima de la que encontramos en el diagrama de Moody. A su vez también hallamos el número de Reynolds con la ecuación que ya nos habían brindado anteriormente, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que nos da un valor de aproximado de 2,5 por 10 a la quinta, que nos da como primera respuesta a los puntos que hemos visto que el flujo vendría a ser un flujo turbulento. Ahora teniendo todo eso, vamos a encontrar el factor de fricción en el diagrama de Moody. eh, Tenemos el número de Reynolds en la parte inferior y a la derecha podemos ver la línea del 0,0008 que se había mencionado anteriormente y tenemos ahí que el factor de F que vamos a utilizar es el 0,02. Ok, entonces ya teniendo todos estos datos, podemos hallar la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga por accesorios. La primera por fricción sería el factor F que hemos encontrado por la longitud, por la velocidad de succión al cuadrado, sobre 2 por la gravedad y el diámetro, que nos da aproximadamente un valor de 0,99. Y a continuación hacemos lo mismo, pero con la fórmula de la carga pérdida de carga por accesorios. Tenemos que el valor de K era 0,19 por la tabla vista anteriormente y la velocidad es de 1,3 y utilizamos la fórmula que nos brindaron en el marco teórico y nos da un valor de 0,01. Para hallar el HP de succión tenemos que sumar ambos valores y nos da un valor de 1. Ahora todo el proceso que hemos realizado con la tubería de succión tenemos que hacerlo con la tubería de impulsión. Es básicamente el proceso es similar, solo que con los datos que hemos obtenido para la tubería número 2. Igualmente hallamos la velocidad de impulsión, en este caso nos daría un 2,
19. La rugosidad absoluta igualmente 0,15 porque la tubería es del mismo material y en este caso consideraremos una rugosidad relativa de 0,001. El número de Reynolds igualmente hallado de la misma manera nos da un 3 por 10 a la quinta. Abajo, por favor. Y vamos a hallar también el F en diagrama de Moody. En este caso nos da un valor de 0,0205. Ahora con todos esos datos igualmente vamos a hallar tanto la pérdida de carga por fricción como la carga por accesorios. Nos da un valor de 6,25 por la carga de fricción y de 1,05 por los accesorios. Sumando nos da un valor de 7,3 como la suma de pérdida de cargas para la tubería de impulsión. Luego de eso, sumamos ambas pérdidas de carga de ambas tuberías, que nos da un valor de 8,30, que sería el HP. Y ahora, utilizando la ecuación de energía, tenemos que tener en cuenta que el ZA vamos a tomarlo como cero porque es nuestro nivel de referencia como podemos ver en la imagen que está al inicio. También sabemos que las velocidades van a ser cero y con eso ya podemos facilitar el poder encontrar el HV, que en este caso sería el 93,3. Y ahora con ese HV podemos hallar la potencia útil de la bomba, que sería el peso específico del agua por el caudal y por el HV, que sería 1980 por 0,04 por 93,3, y nos da un valor de 36.610,92 watts. Eso lo pasamos a HP, que vendría a ser horsepower, y nos sale un valor de 49,8. Pero eso nos servirá para hallar la potencia teórica, que sería ese valor dividido entre el rendimiento. En este caso hemos considerado un rendimiento del 82%. Entonces, dividido entre eso nos sale un valor de 59,85, aproximándolo a 60 HP. Y hemos hecho una búsqueda para ver cuál sería la bomba más apropiada con esa potencia y encontramos una opción que sería de la empresa Barnes de Colombia. Y a continuación vamos a ver como que los valores que podemos encontrar de dicha bomba, los materiales que se utilizaron, en las aplicaciones a las cuales se podrían utilizar y sí, adelante por favor. Características de la bomba, características de su motor y todo información esencial, así como también como tablas. Y también para responder la última pregunta, tenemos que el reservorio y el tanque de poblado tienen un flujo no permanente, pero tienen un flujo también incompresible. Entonces también utilizamos las fórmulas de la sumatoria de caudales de entrada menos la sumatoria de caudales de salida sobre el área. Nos da un valor de 0,0004 metros por segundo. Y por eso, sumado a ello, tenemos que integrar para hallar el tiempo de llenado del tanque. Luego de hacer las integraciones necesarias, hemos llegado a la conclusión de que se demoraría aproximadamente 2 horas, 46 minutos y 40 segundos en llenar el tanque del poblado. Adelante, por favor. Y ahora, respondiendo a las tres preguntas de la sustentación, eh, ¿cuántos tipos de pérdidas se presentan en un sistema de tuberías? Bueno, como se mencionaron, vamos a encontrar dos, ¿no? Las pérdidas por fricción y las pérdidas por los accesorios. La pérdida de fricción vendría a ser por el tipo de material de tuberías que se va a utilizar, mientras que el de accesorios vendría a ser bueno, qué tipo de accesorios se utilizan, ¿no? En este caso hemos utilizado, como se mencionó, las válvulas de compuerta y la válvula check, o también se utilizaron los codos de 90 grados. La segunda pregunta, ¿por qué el diámetro de succión debe ser mayor al de impulsión? Este, bueno, el diámetro de succión debe ser mayor porque eso nos puede ayudar a reducir la pérdida de fricción, nos puede ayudar a mejorar también el rendimiento de la bomba y previene a que haya muchas turbulencias o remolinos en el flujo del agua. Y como última pregunta, bueno, explicar las ecuaciones utilizadas. Bueno, las ecuaciones utilizadas han sido las de pérdidas de cargas, que ya mencioné en la primera pregunta, también las ecuaciones para el número de Reynolds para poder hallar qué tipo de flujo tenemos. Y más que eso, también las tablas que hemos utilizado para tener los datos, para poder calcular todas las velocidades y todo eso. Ahora sí le doy paso a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
A mí me tocó el caso 3, el sistema de red de tuberías.